Hay momentos en la vida en los que sucede lo inimaginable, cuando tu alma se pone a prueba sin límites. Soy mamá primeriza, con solo 2 semanas de mi bebé prematuro, y luchando por su vida en la UCI. Cada vez que lo veo ahí, tan pequeño y frágil, se me parte el corazón. Lo único que puedo hacer es extraerme leche cada pocas horas. Cada gota es un salvavidas para él. Se supone que la familia es nuestro ancla, ¿verdad? Pero en mi punto más débil, cuando el cansancio y el miedo me consumen, la persona en la que más confiaba, mi suegra, me traicionó de la peor manera posible. Me robaba la leche materna congelada. No cualquier leche, sino la valiosa reserva que debía mantener con vida a mi bebé. Y peor aún, usaba esa leche para fabricar jabón y venderlo. ¿Te imaginas el dolor de la traición? No es solo perder esas bolsas de leche, es perder la confianza, el amor y una pizca de esperanza cuando te sientes tan solo. Antes de profundizar en esta historia, deja un comentario abajo diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, ponte cómodo y prepárate. Esta es mi historia. Un viaje crudo a través del miedo, la sospecha, la ira y el desamor. Llena de giros inesperados y profundas emociones. Acompáñame a descubrir cómo se sintió ver mi sagrada confianza destrozada de la forma más impensable, y la verdad tras esas bolsas de leche materna robadas. Hay momentos en la vida en los que todo cambia en un instante, cuando la alegría, el miedo y la incertidumbre se fusionan de una forma que transforma tu mundo entero. Soy mamá primeriza, y llevo apenas 2 semanas en el capítulo más frágil de mi vida. Mi bebé, que nació prematuro, lucha por su vida en la UCI. El ambiente estéril y vibrante del hospital es ahora mi segundo hogar. Cada día es una batalla, llena de esperanza y temor a partes iguales. Paso horas en esa UCI, viendo cómo sus deditos se enroscan alrededor de los míos, maravillándome con cada respiración superficial, cada parpadeo. Pero lo más difícil es saber que lo único que puedo hacer para ayudarlo ahora mismo es extraerme leche materna, una y otra vez, con agotamiento y dolor, para darle el alimento que necesita. Esa leche no es solo alimento, es su sustento. De vuelta en casa, el peso de esta lucha no se alivia. Mi esposo y yo estamos agotados, intentando mantenernos firmes mientras velamos por nuestro pequeño milagro. Fue entonces cuando llegó mi suegra, una supuesta bendición en tiempos de caos. Vino a ayudar con la casa, a cocinar, a aliviar la carga de nuestras noches de insomnio. Pero bajo sus alegres ofrecimientos y sonrisas corteses, algo bullía, tensiones que al principio no entendí del todo. Nuestra relación siempre había sido distante, educada pero fría. Nunca confié del todo en ella, pero con todo lo demás derrumbándose a nuestro alrededor, dejé esos sentimientos de lado. Necesitaba su apoyo, o al menos la ilusión de contar con él. En casa, el tranquilo ritmo de vida se sentía frágil. Mantenía mi leche materna meticulosamente etiquetada y guardada en el congelador. Un ritual pequeño pero vital que me daba una sensación de control en medio de la incertidumbre. Sin embargo, bajo la superficie, se avecinaba una tormenta que destrozaría mi confianza profundamente. Aquí es donde realmente comienza mi historia. Es una historia de amor, traición y la lucha desesperada por proteger lo que más importa. Quédate conmigo mientras te guío a través de los momentos que lo cambiaron todo. La angustia, la conmoción y la fortaleza que encontré en las horas más oscuras. Y ahora, permítanme presentarles a las personas que dieron forma a este viaje. No solo yo y mi bebé, sino también mi esposo, cuya lealtad estaba dividida entre su madre y su nueva familia, mi suegra, cuyas acciones inesperadas pondrían a prueba todos los límites, y las enfermeras y el personal de la UCI, cuyo cuidado le dio a nuestro hijo una oportunidad de luchar. Sus voces resuenan en cada paso que doy. Los momentos tranquilos bombeando leche a solas, los tensos intercambios en casa, el insoportable sentimiento de traición y, en última instancia, el coraje puro que se necesitó para enfrentar lo imposible. En medio de noches de insomnio y una preocupación interminable, cada gramo de leche materna que extraía se sentía como un regalo precioso de la vida para mi pequeño. Había creado un sistema. Etiquetaba cuidadosamente cada bolsa con la fecha y el volumen, y las organizaba cuidadosamente en el congelador. Era un pequeño oasis de control en un mundo que, de otro modo, parecía caótico.
Cada bolsa no era solo leche. Era esperanza encarnada en gotitas congeladas. Entonces, una noche, con el cansancio agobiándome en cuerpo y alma, abrí el congelador para añadir leche fresca y me quedé paralizada de incredulidad. La cuenta había fallado. Habían desaparecido 2 bolsas. Al principio, dudé de mí misma. ¿Habría sido un error de conteo? La implacable niebla de la falta de sueño me jugó una mala pasada. Pero mi corazón me susurraba que algo no andaba bien. Le pregunté a mi esposo, mi mejor aliado, si tenía idea de lo sucedido. Su confusión acentuó mi soledad. No me lo imaginaba. Revisamos todo. La nevera portátil para las visitas al hospital, la basura, incluso la leche vieja que podría haberse echado a perder. Nada explicaba la falta de leche. La única persona, aparte de nosotros, con acceso era mi suegra. Pero la sola idea de acusarla me parecía absurda y dolorosa. ¿Por qué haría algo así? ¿Podrían la paranoia y el estrés estar nublando mi juicio? Su respuesta desdeñosa cuando pregunté con cautela solo aumentó mi inquietud. Quizás te equivocaste al contar, dijo, con un tono dulcemente condescendiente que me puso los pelos de punta. La frialdad bajo sus palabras era más escalofriante que las luces fluorescentes del hospital. Quería creerle, acallar la sospecha que me corroía. Pero en el fondo, mi instinto maternal me gritaba que algo andaba mal. Más bolsas desaparecieron en los días siguientes, y con cada pérdida, mi confianza se debilitaba un poco más. Mi lucha interna se intensificaba. ¿Estaba siendo irracional o era una traición a la vista de todos? Mi esposo intentó mantenerse neutral, lanzando teorías esperanzadoras sobre leche extraviada o un desecho accidental, pero sus ojos nunca se encontraron con los míos con certeza. La tensión en casa se hizo palpable. El silencio se llenó de miedos no expresados. La presencia de mi suegra, antes una ayuda, ahora ensombrecía cada instante. Me encontré observando el congelador como un halcón, con el corazón latiéndome con fuerza con cada crujido del suelo de la cocina, con cada roce de las bolsas de plástico. Durante esta turbulencia, las enfermeras de la UCIN siguieron siendo mi apoyo incondicional. Su amable apoyo y sus pequeños gestos de bondad me sostuvieron. Compartieron consejos para aumentar mi producción de leche, percibiendo la presión que soportaba, no solo por mi hijo, sino por el frágil hilo que une a mi familia. Sin embargo, con cada día que pasaba, un nuevo tipo de agotamiento se instalaba en lo más profundo de mis huesos. El peso emocional de la traición y la sospecha. Era una guerra silenciosa librada a puerta cerrada, donde el amor luchaba contra la duda y la desesperación. Esto fue solo el comienzo de una tormenta que no había previsto, una tormenta que me obligaría a enfrentar lo inimaginable. Para cuando finalmente decidí actuar, el peso de la sospecha se había transformado en un nudo de ansiedad que me apretaba el pecho. Ya no podía ignorar las bolsas de leche desaparecidas, no cuando cada gota importaba tanto para la frágil supervivencia de mi bebé. Sin embargo, confrontar directamente a mi suegra era como entrar en un campo minado. No tenía pruebas, solo un instinto que me decía que estaba traicionando. Así que elegí un camino que nunca imaginé, vigilancia secreta. Una noche, ya tarde, después de que se acostara, instalé con cuidado una pequeña cámara que se activaba por movimiento en la cocina, apuntando directamente al congelador. El delicado acto de ocultarla me invadió un miedo insoportable. ¿Me estaba volviendo paranoica? ¿Estaba invadiendo su privacidad? Pero a pesar de cada punzada de culpa, sabía que tenía que saber la verdad, por mi bebé, por mi cordura. Al día siguiente, guardé las bolsas de leche agrupadas en una esquina, colocando una tira de cinta azul brillante en la bolsa superior. Una marca sutil pero reveladora. Si la cinta se movía, sabría que alguien había estado manipulando el material. Mi esposo se mostró escéptico al principio, preocupado por la creciente desconfianza en casa. Pero accedió a dejarme continuar, percibiendo el efecto que el misterio me estaba causando. Horas después, sentada en un rincón tranquilo de la UCIN, amamantando la manita de mi bebé, mi teléfono vibró con la alerta de movimiento de la cámara. Miré la pantalla y se me cortó la respiración. Allí estaba. Mi suegra, moviéndose sigilosamente hacia el congelador. Mi corazón latía con fuerza, la incredulidad se convirtió en una oleada de dolor.
La observé mientras sacaba cada bolsa, apilándolas en el mostrador con una naturalidad que me hizo sentir como una bofetada. Entonces, el momento que me destrozó el mundo, las metió todas en una nevera portátil. ¿Ese trozo de cinta azul? Desapareció en la mochila, prueba de que no solo se llevaba unas cuantas bolsas por accidente, sino que me robaba sistemáticamente la leche, el sustento de mi hijo. Me temblaban las manos mientras grababa, desesperada por aferrarme a esta verdad por si ella la negaba más tarde. El torrente de emociones era abrumador. Ira, confusión, traición, pero también una silenciosa determinación de no volver a ser víctima de este robo oculto. En el caos del momento, llamé a mi esposo con una voz apenas por encima de un susurro. «Está tomando la leche. Ahora mismo». Su incredulidad fue inmediata. Oír su nombre asociado a semejante traición lo golpeó con la misma fuerza. Salió del trabajo inmediatamente, con sus instintos protectores despertados. Desde la pantalla de mi teléfono, la vi salir corriendo de casa, con la nevera en la mano. Entonces me llevé un susto al ver su coche alejarse, rumbo a un centro comercial cercano. Pensé a mil, ¿qué estaría haciendo con mi leche fuera de casa? Mi esposo la alcanzó en una pequeña tienda de manualidades y pasatiempos, viéndola entregarle la hielera a una mujer que no conocíamos. La realidad empezaba a asentarse, no se trataba de un simple descuido. Era algo mucho más inquietante. Esa tarde fue un torbellino de confrontación, lágrimas y confianza rota. Mi esposo exigió respuestas. Las defensas de mi suegra se derrumbaron ante el peso de la evidencia irrefutable. Rompió a llorar, no por remordimiento, sino por pánico, intentando justificar sus acciones con la extraña historia de haber hecho jabón de leche materna con una amiga. La conmoción me recorrió en oleadas. Robar el preciado alimento destinado a mi hijo, apenas superviviente, para financiar un negocio secreto. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía la mujer de quien dependíamos traicionarnos tan profundamente? La fractura en nuestra línea familiar fue repentina y aguda. Mi esposo y yo, unidos por la indignación y el dolor, enfrentamos la dolorosa tarea de decidir qué significaba esto para nuestro futuro y el de ella. Pero esto fue solo el punto de inflexión. El momento en que mi esposo se encontró con su madre en esa tienda de manualidades abarrotada fue el punto de quiebre de todo lo que había estado intentando, desesperadamente, mantener. Al verla aferrarse a la nevera portátil como si fuera un salvavidas, mi corazón latía con fuerza con una tormenta de emociones, rabia, incredulidad y una profunda y dolorosa traición. La mujer que se había ofrecido a ayudarnos ahora estaba ante nosotros como la fuente de nuestro dolor. La voz de mi esposo era firme pero firme, con una tensión que ocultaba su propia sorpresa. «Mamá, ¿qué hay en esa bolsa? ¿Dónde está la leche?», preguntó, impidiéndole salir. Su habitual compostura cortés se hizo añicos al instante. Las defensas se derrumbaron, reemplazadas por lágrimas, tartamudeos y evasivas que solo intensificaron la pesadilla surrealista que estábamos viviendo. Se derrumbó, admitiendo con voz temblorosa que la leche materna que había tomado no era un desperdicio ni estaba echada a perder, sino que la estaba usando en un negocio clandestino de jabón artesanal con una amiga. Recuerdo cómo se me revolvió el estómago al oír esas palabras, como si mi cuerpo rechazara la sola idea. «Jabón, leche materna, vendida». Sus razones se desbordaron en un maraña caótica. Creía que la leche era excedente, que nuestro bebé podría no sobrevivir, y por eso quería hacer algo útil con ella. Creía que estaba ayudando, convirtiendo la tragedia en esperanza, pero lo único que pude ver fue una monumental traición a su confianza. No fue su dolor ni su confusión lo que más me dolió, sino el frío cálculo tras su decisión. La suposición de que la supervivencia de mi bebé era una apuesta y que mi combustible corporal podía reutilizarse sin mi consentimiento. Mi esposo estaba visiblemente conmocionado, dividido entre defender a su madre y proteger a su nueva familia. Sus ojos buscaron los míos, una silenciosa súplica de comprensión mientras luchaba con su propio dolor. En ese momento, los frágiles límites de nuestra familia se desmoronaron. La enfrentamos a un aluvión de preguntas. ¿Cuántas veces? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién más lo sabía? Cada respuesta era una mezcla de medias verdades y contradicciones, mientras su culpa se desprendía capa a capa.
A veces arremetía, acusándonos de traicionar su confianza al espiarla, al no confiar en sus motivos. Pero bajo la ira se estremecía de remordimiento, una profunda tristeza que atravesaba la rabia. Al salir de la tienda, el aire se sentía más pesado que nunca. Mi suegra, que antes era nuestra invitada, ahora estaba sumida en la sospecha y la tristeza. Regresamos en un tenso silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Imaginando cómo reconstruir una familia destrozada, mientras intentábamos proteger a nuestro hijo de esta ruptura. Las enfermeras de la UCIM volvieron a ser un consuelo inesperado. Sus amables palabras me recordaron que, si bien la traición destroza la confianza, no tiene por qué quebrantar el espíritu de una madre decidida a proteger a su hijo. Y mi esposo, a pesar de su propia angustia, permaneció firme a mi lado, con una determinación inquebrantable de proteger a nuestra familia de más dolor. Sin embargo, al cerrar ese capítulo de descubrimiento y confrontación, se avecinaba uno nuevo. ¿Qué sigue? ¿Cómo seguir adelante cuando alguien tan cercano ha traspasado una línea que nadie creía posible? ¿Cómo empezar a sanar en medio de la traición y la profunda pérdida? En cuanto mi suegra salió de casa, el silencio que siguió fue ensordecedor. No era solo la quietud de una casa vacía, sino el silencio denso de la confianza rota, los lazos familiares rotos y un corazón dolido por la traición. Me senté en la cocina, mirando fijamente el congelador frío y vacío donde una vez estuvo mi preciada leche materna. La esencia misma de mi vínculo con mi hijo, ahora violada. El peso de esa traición me oprimía como una niebla insoportable. Luché por reconciliar a la mujer que nos había sonreído amablemente, cocinado y parecía cuidarnos, con la que nos había robado en el momento más oscuro de nuestras vidas. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el horror de saber que esas bolsas de leche, el regalo de vida de mi cuerpo para mi frágil bebé, habían sido maltratadas, vendidas sin consentimiento y posiblemente utilizadas por desconocidos que ni siquiera sabían de quién era la leche. Mis emociones oscilaban violentamente entre la ira, el dolor y una profunda y persistente tristeza. No solo estaba de luto por la pérdida de mi leche, estaba de luto por la violación de algo sagrado, algo que sentía exclusivamente mío, pero que me habían robado y mercantilizado. La confianza que había depositado en mi familia era ahora una herida abierta y supurante. Mi esposo, atrapado entre el amor por su madre y su deber de proteger a su esposa e hijo, estaba igualmente destrozado. Vi el agotamiento en sus ojos, una mezcla de frustración, decepción e impotencia. Nos encontramos en una solidaridad silenciosa, apoyándonos el uno en el otro mientras navegábamos por este campo minado emocional. Su presencia firme fue el único ancla que tuve mientras intentaba mantener mi determinación. El efecto dominó nos trascendió. Mis padres y su padre, aunque geográficamente distantes, compartieron su dolor e incredulidad. La ira de mi madre se reflejaba en cada llamada, feroz, protectora e inflexible, insistiendo en que nos protegiéramos por completo. Su padre, consciente a regañadientes de la magnitud de la traición, expresó un dolor sordo que lo decía todo. La red familiar se estaba fracturando, y yo sabía que el camino sería largo y arduo. Entre estos sentimientos tan fuertes, el personal de la UCIN se convirtió en mi refugio inesperado. Su apoyo incondicional, palabras amables, ánimo práctico y constante consuelo, nutrió mi ánimo. Le conté mi pérdida a la asesora de lactancia, aunque le oculté muchos detalles por vergüenza y dolor. Me ofreció orientación para recuperar mi producción de leche y herramientas para ayudarme a recuperar el control sobre esta etapa crucial de mi vida como madre. En la práctica, tomamos medidas drásticas. Un pequeño congelador con cerradura de seguridad ahora protege la leche restante. Solo mi esposo y yo tenemos las llaves. La sensación de paranoia es real, pero necesaria. Cambiamos todas las cerraduras de casa. Un cambio simbólico y literal de límites para proteger lo que es nuestro. Estos actos de recuperación del control forman parte de mi proceso de sanación, una forma de proteger el futuro de mi bebé y recuperar la paz en medio del caos. Pero debajo de todo esto yace una frágil cicatriz, un doloroso recordatorio de cómo la traición, incluso en su forma más íntima, puede fracturar no solo familias, sino la identidad misma de una madre que lucha con fervor por proteger a su hijo. Lucho a diario con sentimientos de violación y vulnerabilidad,
Pero una nueva fuerza me invade. Esta dura experiencia ha fortalecido mi determinación de velar por el bienestar de mi familia, tanto emocional como física y con fervor. Tras la devastadora traición y la conmoción emocional, mi esposo y yo nos encontramos en una encrucijada. La abrumadora tarea de decidir cómo proteger el futuro de nuestra familia mientras sanábamos heridas más profundas de lo que jamás imaginamos. La mujer que se suponía debía ser nuestro apoyo había roto una confianza sagrada, dejando cicatrices difíciles de borrar. Legalmente, la idea de emprender acciones legales contra mi suegra me parecía surrealista. Los casos de robo de leche materna son tan raros y extraños que nos preocupaba que las autoridades no comprendieran la gravedad ni nos tomaran en serio. Aún así, reunimos todas las pruebas, vídeos, mensajes de texto y testimonios, por si acaso. Saber que teníamos esa documentación nos daba un pequeño margen de control en una situación incontrolable. Emocionalmente, fue quizás aún más complicado. Hogares destrozados por la traición luchan por encontrar el equilibrio entre el perdón y la autoprotección. Mi esposo lidió con sentimientos contradictorios de amor por su madre y una lealtad férrea hacia su esposa e hijo. Me enfrenté a la devastadora realidad de que los lazos de sangre no garantizan seguridad ni respeto, y que sanar a veces implica distanciarse, incluso de la familia. Con el tiempo, establecimos límites claros. Le prohibieron entrar a casa, ver a nuestro hijo en la UCI y no le enviaron actualizaciones, salvo por mensajes de texto con noticias médicas importantes. Tomamos medidas prácticas para proteger nuestra casa. Cambiamos las cerraduras, instalamos un congelador cerrado solo para mi leche materna y vigilamos ese espacio sagrado con mayor vigilancia. Estas acciones no se trataban solo de seguridad, se trataban de recuperar nuestra tranquilidad y nuestro derecho a proteger a nuestro hijo. El trauma también resonó en otras relaciones. Nuestros respectivos padres mostraron su apoyo y dolor de diversas maneras, destacando el profundo alcance que puede tener la traición dentro de un sistema familiar. Quedó claro que la sanación sería un proceso gradual, que requeriría paciencia, honestidad y, a veces, la dolorosa aceptación de los vínculos rotos. Buscando consuelo, recurrí al personal de la UCIN y a las consultoras de lactancia, no solo para que me ayudaran a recuperar mi producción de leche, sino también para recibir apoyo emocional. Su amabilidad fue una luz constante en mis días más oscuros y me recordó la resiliencia que una madre lleva dentro. De este doloroso capítulo, he aprendido lecciones invaluables sobre la confianza, los límites y la fuerza esencial del amor de una madre. Aprendí que proteger a tu hijo a veces significa mantenerte firme incluso contra aquellos a quienes una vez llamaste familia, que la traición hiere profundamente, pero también puede despertar una férrea determinación para sanar y proteger. Para quienes se enfrentan a pruebas similares, recuerden, sus sentimientos son válidos, sus límites necesarios y su fuerza profunda. Rodéense de quienes los animan. Busquen ayuda profesional si la necesitan. Créanme, sanar de una traición así es un proceso, no un instante. Al concluir esta historia, comienza el verdadero camino de la recuperación y la reconstrucción. Nos centramos en la esperanza, en la salud de nuestro hijo, el futuro de nuestra familia y un nuevo capítulo donde la confianza se gana y se protege con celo. Gracias por acompañarme en este difícil camino. Si has enfrentado una traición familiar o una prueba inimaginable, comparte tu historia o tus pensamientos en los comentarios. Apoyémonos mutuamente para encontrar fuerza en medio de la angustia.